factorización en números primos. La factorización en números primos consiste en escribir a un número como producto de números primos, de diferentes factores, y cada uno de esos factores son números primos, ¿sí? Para esto primero vamos a recordar qué son los números primos. Los números primos son los que tienen como divisor al 1, a sí mismo y al opuesto, ¿sí? Y algunos ejemplos de los números primos, porque los números primos son infinitos, así como la cantidad de números es infinita, la cantidad de números primos también es infinita. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros vamos a usar algunos números. Obviamente no vamos a usar todos porque usar infinitos es imposible. Sí, recordemos que algunos son de menor a mayor, vamos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 y siguiendo, ¿sí? La cantidad es infinita, pero bueno, esos son algunos. Nosotros vamos a utilizar los primeros, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y no, el 23 no sé, como mucho, 23, 29, hasta el 31 como mucho, ¿sí? Más de eso no vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir dividiendo este número por los números primos, siempre y cuando sea divisible, o sea que el resultado dé un número entero, y luego poder escribirlo como el producto de esos divisores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ir probando la divisibilidad de este número por cada uno de los números primos. Por ejemplo, ¿el 100 es divisible por 2? Sí, recordemos qué números son divisibles por 2. Los números pares, los números que terminan en cifra par, son divisibles por 2. Entonces, el 100, como es un número par, es divisible por 2. Yo pongo el 100, esta liñita, y de este lado voy a ir poniendo los números primos que resultan ser divisores. Y de este lado izquierdo voy a ir poniendo los resultados de mi división. Siempre números enteros, recordemos eso. Entonces dijimos que el 100 es divisible por 2, porque siempre empiezo por el más chico, ¿sí? 100 es divisible por 2, entonces pongo el 2, que va a ser mi divisor, y el resultado de esta división da 50. Pongo el número primo divisor, el resultado de mi división. El 50 también es número par, entonces se puede dividir por 2. Pongo mi divisor, que es 2, y mi resultado de mi división, que es 25. 100 dividido 2 es 50, 50 dividido 2 es 25. Ahora 25 no es divisible por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue en mi lista de números primos? El 3 y luego el 5. 25 es divisible por 5, ¿sí? Nosotros sabemos que los números divisibles por 5 son aquellos que tienen su última cifra 0 o 5. Si ustedes se fijan, la tabla del 5 es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, siempre termina en 0, 5. Entonces el 25 es divisible por 5. Entonces voy a poner como divisor el 5 y el resultado de esta división me da 5. Ahora el 5 es un número primo y es divisible por 5. Está en mi lista de números primos. Y esta división da 1. Cuando llego al 1 ya termino la factorización, ¿sí? Entonces, empecé dividiendo por 2 porque 100 es par. Me da 50 la división. Sigo dividiendo por 2 porque 50 es par, 50 dividido 2 me da 25. 25 es múltiplo de 5, por eso divido por 5. Y 25 dividido 5 da 5. Y 5, como es número primo, está en mi lista de números primos, lo divido por 5 y eso termina dando 1. Cuando llego al 1, termino. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo escribo como el producto de los factores primos. A 100 lo escribo como 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 2 aparece 2 veces. Por 5 al cuadrado, porque el 5 aparece 2 veces. Y ya tengo mi factorización en números primos. Segundo ejemplo, vamos a factorizar el 135. Recordemos que utilizamos los números primos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El 135, para ser divisible por 2, tenemos que ver que sea par. El 135 no es un número par, termina en 5. Ahora, vamos a ver si es divisible por 3.
Recordemos cuando un número es divisible por 3. Tenemos que sumar sus cifras. 1 más 3 más 5 y ver el resultado si es múltiplo de 3. 1, 3, 5 son sus cifras, ¿sí? Sumo 1 más 3 más 5 da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto este numerito es divisible por 3. Entonces, como 3 es divisor, voy a poner el 3 acá y voy a hacer esta división. 135 dividido 3. Y esto da 45, ¿sí? Si ustedes hacen 135 dividido 3, les da 45. Ahora, 45 lo puedo seguir dividiendo por 3. Sumo sus cifras. 4 más 5, 9. 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, sí es divisible por 3. Entonces pongo el 3, que es su divisor, y hago esta división. 45 dividido 3, 15. 15 es divisible por 3. Sí, es múltiplo, este es fácil. 15 dividido 3, 5. 5 es divisible por 3, no, porque es un número primo. Está en mi lista de números primos, ¿sí? Y es divisible, por lo tanto, por 5. 5 dividido 5, 1. Llegué al 1, termino con las divisiones. Entonces, ya tengo mi factorización. Ahora voy a escribirlo como producto de mis factores primos, ¿sí? El 135 se puede escribir como 3, 1, 2, 3, aparece 3 veces, sería 3 al cubo por 5 a la 1, porque aparece una sola vez, ¿sí? Cuando el exponente es 1 a veces no se pone, entonces se quedaría 3 al cubo por 5. Y no se resuelve nada, ¿sí? Esta cuenta no se resuelve porque nos va a dar 135. La idea es escribir al número como producto de números primos. Tercer ejemplo, veamos el 60. El 60 es un número par, por lo tanto lo puedo dividir por 2. Pongo mi divisor, que va a ser 2, y resuelvo la división. 60 dividido 2 da 30. 30 es un número par, por lo tanto lo puedo dividir por 2. Pongo mi divisor, que es 2, y hago la división. 30 dividido 2, 15. 15 no es divisible por 2 porque no es número par, pero es múltiplo de 3 y de 5, ¿sí? Entonces voy a dividir por 3. Mi divisor va a ser 3 y 15 dividido 3 me da 5. 5 es un número primo. Entonces es divisible por sí mismo. 5 dividido 5, 1. Llega al 1, termino con los cálculos. Ahora voy a escribir al 60 como el producto de los factores primos. El 2 aparece 2 veces, 2 al cuadrado. El 3 aparece una vez, 3 a la 1. Y el 5 una sola vez, 5 a la 1. Recuerden, el exponente 1 se suele no poner. Entonces quedaría el 60 como 2 al cuadrado por 3 por 5. Otro ejemplo, 275. 275 no es un número par, por lo tanto no es divisible por 2. Veamos si es divisible por 3. Sumo sus cifras. 2 más 7 más 5 me da 14. Y 14 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 275 no es divisible por 3. ¿Qué le sigue al 3? El 5. Recordemos, los múltiplos de 5 terminan en 0 o 5. Por lo tanto, es divisible por 5. 275 dividido 5 me da 55. 55 es múltiplo de 5. Pongo mi divisor. 5. 55 dividido 5 me da 11. Ahora, el número 11 está en mi lista de números primos. Por lo tanto, por definición, es divisible por sí mismo. El 11 se divide por 11. Y 11 dividido 11 es 1. Termino mis cálculos, ¿sí? Porque llega a 1. Entonces, la expresión factorizada de 275 es 5 al cuadrado, porque el 5 aparece 2 veces, por 11 a la 1. O sea, 5 al cuadrado por 11. Último ejemplo, factorización de 342. 342 es par, por lo tanto va a ser divisible por 2. Pongo mi divisor 2, realizo el cálculo 342 dividido 2 y esto me da 171.
171 no es número par, por lo tanto no lo puedo dividir por 2. El siguiente número primo es el 3, entonces voy a verificar si es divisible por 3. Sumo sus cifras, 1 más 7 más 1. Esta suma me da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto el 3 es divisor de 171. Pongo el divisor 3 y hago la división. 171 dividido 3 me da 57. 57, verifico si es múltiplo de 3. 5 más 7, 12. Por lo tanto, el 57 es divisible por 3. Pongo el divisor 3 y hago la cuenta. 57 dividido 3, 19. Ahora, el 19 está en mi lista de números primos. Por lo tanto, por definición, es divisible por sí mismo. Por 19. Y esto da 1. Ya tengo mi factorización. Entonces escribo al 342 como 2 a la 1, porque aparece 1, por 3 al cuadrado, por 19 a la 1. Entonces igual a 2 por 3 al cuadrado, por 19. Entonces la idea de la factorización en números primos es esto: ir dividiendo y luego escribirlo como el producto de esos factores primos.